Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy la vamos a pasar muy bien, porque ustedes siempre me escuchan, y a los amigos que pasan por acá, como tenemos un concepto del campo, como algo que no se limita a donde no están las casas, donde no está la ciudad, que se producen vegetales y vacunos. Es algo más integral. Podríamos decir que es un ecosistema en el gran sentido de la expresión, visto desde una ecología humana también de gran alcance. Por eso, hoy lo he invitado al ingeniero Ricardo Negri, Ricky Negri, porque es un hombre universal en ese ecosistema. Es productor, pero no solamente porque se haya ido al campo, sino que tiene una tradición familiar arraigada de hombre de campo. En esa condición accedió a otras actividades, incluso ha sido secretario de Ganadería y Pesca y Agricultura de la Nación. Fue el presidente del SENASA, la institución de la cual depende la pureza de los alimentos que consumimos. Y es profesor en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con un criterio también práctico de formar gente para este campo nuevo y grande que se va extendiendo cada vez más para beneficio nuestro, para cambio de la economía contemporánea y para tantas otras cosas que nosotros los que circulamos aquí por Valores del Campo los conocemos. De modo que empecemos ya, por favor. ¿Cómo estás, Ricky? Hice una presentación muy humilde de tu persona, pero sabrás disculpar. No, a ver, espectacular, Fernando. Re contento de estar acá con vos. Me divierten estas conversaciones y tiene que ver un poco con el pasado, pero sobre todo porque hacen futuro, digamos. El futuro no hay que adivinarlo, hay que hacerlo, y eso arranca en buenas conversaciones. Las ideas son los únicos activos que cuanto más se comparten, más se agrandan, digamos, ¿no? Es economía pura, digamos, ¿no? Pura y lisa. Debí haber agregado recién que también sos un filósofo, porque estas expresiones... soy sencillito de alpargatas. No, la verdad que soy productor y profesor, si querés, como mis cosas que más me apasionan y me gustan. Soy padre, hijo, esposo y un montón de cosas que son mis mejores proyectos, pero me encanta lo que hago. Soy un agradecido de la vida y de las oportunidades que la vida me ha dado en esta red que es la agroindustria, digamos, ¿no? Porque me ha tocado de ir a una escuela a caballo a comer con un príncipe y en los dos lugares me fue más o menos bien. Eso es lo loco. Sí, pero además todo eso lo has hecho no para ir llenando las etapas de una carrera, me parece, sino como algo vital. Sí, ha sido llenando esos horizontes de que hablas, ¿no? Preparado sí, por el pasado.
me gusta planificar mi futuro y el de mi familia y eso, pero me gusta hacerlo. Y a ver, y las que contás son las cosas buenas, digamos, ¿no? Porque siempre en la vida hay cosas malas también, pero son aprendizajes. Y las malas son aprendizajes. Así que no, muy contento. Eso, y el objetivo es hacer todas esas cosas sin dejar de ser Ricky Negri. ¿Sí? Claro. No importa dónde esté, voy a tratar siempre de hacer lo mismo. Me parece excelente tu posición. ¿Y qué pensás, aplicando justamente esta filosofía, del campo argentino, de sus posibilidades hoy y mañana? Siempre a mí es como una Ferrari a gas, digamos, ¿no? Tiene todo, pero le falta un poco. Y el campo es muchas cosas, ¿no? Para mí el campo es la agroindustria completa, no es lo que pasa en un lote, en un campo. Yo soy de Heró, al sur de la provincia de Buenos Aires, sino el campo es mucho más allá del campo, digamos. Y podría discutir con vos del índice de conversión del empleo en el puesto de campo, en la parte inicial de la cadena, que multiplica 2.9 puestos de trabajo en el resto de la cadena, alimentos y bebidas. Todo eso es verdad, ¿sí? Pero lo que más me gusta de esto, que somos Ricky y Fernando hablando de esto, y somos personas siempre en eso. Entonces, cuando vos me decís el campo en la Argentina, me viene la Ferrari a gas, ¿no? Me viene una enorme cantidad de oportunidades que el mundo da y que la Argentina, mi país, no termina de entender realmente el potencial del campo. ¿Sí? Eso es lo que también eso me mueve. Fernando me movió a ocupar posiciones públicas, me mueve hoy a de alguna manera tratar de educar. ¿Para qué? Para que se lo tenga en cuenta como una plataforma de crecimiento y no solamente como una plataforma de ingresos fiscales, tanto por impuestos como por ingreso, como derecho de exportación, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente veo esa Ferrari a gas que podría andar para lo que fue diseñada y para lo que está preparada a nafta y en rutas lindas, que es mucho más divertido, ¿no? Además, respecto del campo, está el tema de la cadena de valores, la cantidad de actividades a que da lugar, tanto tranquera para abajo como tranquera para arriba, ¿no? Que es algo muy singular para la Argentina, porque sin duda si se realizan proyectos como el desarrollo energético, Vaca Muerta, los tesoros que se están encontrando en la minería, en las posibilidades de la minería argentina, pero no son tan generadores de una actividad interna como es el campo. Al campo parece que no hay nadie capaz de desplazarlo. Y eso es por eso te digo que para mí es la integración de la cadena de valor, digamos, ¿no? El campo es mucho más que el campo. O sea, cuando yo te digo, mira, los campos en los que ando, no miro solo el lugar donde estoy, sino la cantidad de proveedores que tiene un contratista de maquinaria. Hablando en una empresa, un contratista de maquinaria, una buena empresa de contratista de maquinaria, si querés, tiene documentado 123 proveedores distintos. Una empresa de maquinarias recibe 900 facturas al año de esos 120 y pico de proveedores distintos. Tiene más de 700 productos que compra para vender servicios de maquinaria agrícola. Entonces, es distinto para alguien que la ve pasar por la ruta, que es una máquina trabajando, al que conoce un poquito más, que es el efecto de esa máquina, sobre todo el sistema productivo, en este caso es en la boulage, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de poder ver esas integraciones con mi trabajo, Fernando, y me desvivo para que otros la vean. Y vos justamente por eso trascendiste, bueno, a la vida pública, a la política, pongamos. Vos no fuiste como, en fin, como desgraciadamente va la mayoría de los políticos a llevar una cuestión ideológica o hacer una carrera profesional sin representar intereses reales y sin representar ideas propiamente fuertes. Todo esto es una crítica a la clase política, desde luego. Pero están las figuras que se meten en política, porque ya son públicas, ya son servidores públicos, aun cuando se muevan en el ámbito privado exclusivamente. Por eso me parece
Me parece que ese ha sido tu itinerario. Mira, yo siempre me gustó la política, la cosa pública, más allá de la política, sí tengo una ideología, digamos, soy básicamente liberal en lo económico y conservador de nuestras tradiciones religiosas y de la esencia de una familia como la mía, digamos, ¿no? Yo soy una rama de un árbol, no soy el árbol. Nunca me confundo. Esto es un árbol y esta es una rama, digamos. Yo soy un pedacito, digamos, ¿no? Pero pertenezco tengo una tradición, pertenezco a una familia, voy generando mi propia familia y el árbol se transforma en familiares, pero los valores tienen que ver con eso. Y cuando vos me decís, sí, la verdad que siempre pensé desde chico que algún día me iba a dedicar a la cosa pública, pero primero me iba a dedicar al sector privado a hacer plata, básicamente, y después volver, y el 2008 me cambió la agenda. Cuando la presidenta de la Nación hablaba de los piquetes de la abundancia y yo estaba embarrado hasta la cabeza tratando de producir en un lugar, me enojaba mucho, obviamente, no voy a decir las cosas que decía en ese momento, pero también un poco de la culpa era mía, porque no había hecho nada para que eso sea diferente. Así que a eso me cambió la vocación. Así es por eso que en el 2014, cuando hubo una posibilidad de incidir sobre la política pública del PRO, dejé todo lo que estaba haciendo y me dediqué con alma y vida a eso. Me tocó armar el plan de gobierno de Macri para la agroindustria argentina y con esta mirada de agroindustria, ¿no? Con campo. O sea, la interdependencia entre los eslabones de nuestras cadenas es estructural, no es coyuntural, ¿sí? El que vende insumos no le va a vender insumos si al productor le va mal. Y el supermercado se va a quedar sin productos si al productor le va mal. Y la verdad que hemos hecho todas las pruebas de algunas de estas cosas en los últimos 20 años en la Argentina, y yo creo en la integración y en la distribución del valor dentro de la cadena, pero en ese marco de interdependencia entre los eslabones. Y por eso fui secretario de Agricultura 2 años, espectacular, y fui presidente de SENASA, que es el organismo sanitario nacional. Te cuento medio en secreto, nadie sueña con ser presidente de SENASA, Fernando. O sea, cuando uno es chiquitito sueña con ser bombero, astronauta y esas cosas. Cuando uno es profesional sueña con dirigir una empresa, con el INTA, con la investigación, pero el SENASA no está. Y fue espectacular. La verdad, pero el SENASA es importantísimo. Es fundamental, es el que certifica, como vos decías al principio, la inocuidad de todo lo que comemos, o sea, que lo que comamos no nos enferme, que defiende la sanidad de los ecosistemas, para que no entren enfermedades de animales, de plantas, de un montón de cosas. Y además, y como si esto fuera poco y para el mismo precio, es el que certifica todas las exportaciones. O sea, es el sellito necesario para entrar en otros países. Que justamente los otros países dicen, hay un organismo que tiene respaldo para decir que esto es sano para las personas y sano para nuestros ecosistemas. Y aprendí un montón. Y te digo, y lo digo siempre, a ver, ser funcionario de primer nivel de nuestro país fue el mejor laburo profesional que hice en mi vida. Fueron 979 días hábiles de gestión espectaculares. ¿Sí? Fue la única vez en mi vida profesional que trabajé para un solo quit, ¿sí? Porque siempre hice un montón de cosas y fueron espectaculares. Y me encontré funcionarios excelentes, pero excelentes, mejores que yo, ¿eh? Hay hoy en el Estado argentino tipos de la misma profesión que yo, que son mejores que yo. Bueno, no sé si será un exceso de humildad, pero es muy interesante que digas esto en este momento, en que parece haber una campaña de desprestigio contra algunos organismos estatales, entre los cuales está el SENASA, desgraciadamente. No, a ver, yo digo de funcionarios. Los organismos tienen que cambiar y yo coincido con algunas de las cosas. Lo que pasa que es lo mismo que no hay empresas malas y buenas, lo mismo hay organismos que tienen mucho que cambiar. Pero dentro de esos organismos hay tipos mejores que yo y mujeres, flores de profesionales mejores que yo. Eso, me tengo que cuidar de nombrarlos. ¿Por qué? Porque también estoy tizado políticamente y capaz que escracho a alguien. Solamente por decir yo que ese tipo es bueno. ¿Sí? Y ha pasado. No me la contaron, pasó. Con lo cual soy muy cuidadoso de decirlo, pero es verdad, Fernando. Hay tipos que son flores de profesionales, tienen más grados académicos que yo, en lo privado y en lo público, pero es su vocación, ¿sí? Y lo hacen todos los días con la misma vocación que yo salgo al campo, a la facultad, a una clase, a donde me toca hacerlo. Chapo, los admiro.
Hay una tradición en la Argentina de organismos estatales que son ejemplares. Lo que pasa es que la tradición depende de quienes la representan en cada momento. A ver, yo te voy a decir una cosa muy simple. Honrar la tradición no es lo que hacía mi abuelo, ¿sí? Honrar la tradición es lo que haría mi abuelo hoy, ¿sí? Y yo en ese sentido soy recontra tradicionalista. Pero también la tecnología cambia, el contexto global cambia, los procesos cambian, el conocimiento cambia. ¿Cómo no van a cambiar las organizaciones? Desde luego. Pero yo me refiero a las aptitudes, a esas condiciones que vos estás celebrando, que me encontraste en los funcionarios. Sí, lo que pasa también, Fernando, que cualquier organismo, empresa u organización que tiene un 90-95% de su presupuesto en salarios, tiene muy poco para hacer. Ajá. ¿Sí? Y tiene muy poco para invertir. Y si yo tengo un organismo que está hecho y organizado en función del despliegue territorial de hace 30 años, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Sí? Y no estoy hablando de SENASA, sino estoy hablando de organismos públicos de servicios que tienen un despliegue territorial que no se condicen con la realidad de hoy. Sí, sí. ¿Vos crees que se debe solamente a una pereza en haberse actualizado o interfieren otros vicios políticos? De todo. Hay una ensalada. Es pereza, es política, es inoperancia, es matar la meritocracia, es no asumir los cambios tecnológicos, es un montón de cosas. Pero yo soy de los optimistas, Fernando, yo hice cambios que fueron estructurales y yo en eso soy optimista, no soy un tipo pesimista. No se puede ser pesimista porque mientras haya un material sano, positivo, y bueno, es cosa de ponerlo en funcionamiento. En la Argentina uno de los grandes pecados públicos que existen era, bueno, el historiador Julio Irasusta lo decía con una frase muy buena. La Argentina es el país de los talentos desperdiciados. Hay que tratar de que no le corresponda más esa definición a la Argentina. A ver, yo la única burocracia que me gustaría imponer en la Argentina es un registro de oportunidades perdidas, Fernando. Sí, porque las oportunidades perdidas no se anotan en ningún lugar. Claro. Nuestras burocracias generan burocracia, pero nadie anota el tren que se fue. ¿Sí? El tren que se fue. Vos en tu experiencia, en estos cargos tan destacados, pudiste superar esa muralla, ¿verdad? No es imposible. No, por eso soy optimista. Sí se puede, obviamente era el lema de mi gobierno o del gobierno del que fui parte, pero sí se puede, tengo pruebas, digamos, no es que me la contaron, tengo pruebas. También ahí cabe mucho, tiene mucha importancia la independencia de los funcionarios de mucha significación. Así con citas históricas que a mí me gusta hacer, recuerdo el presidente Alvear decía: yo soy un ministro con 8 presidentes. Era un modo de destacar la significación, la importancia que tenían sus colaboradores. Claramente nuestra política genera jefes y no líderes. Y necesitamos líderes que tengan autoridad. Que no se juegue el poder, sino que se juegue la autoridad. Pero la autoridad justamente es un principio muy, muy elevado. Se lo suele confundir simplemente con el mando. No son lo mismo. No es lo mismo ser jefe. Es un montón de cosas. Depende de la organización en cada momento, digamos. No es lo mismo ser jefe que ser líder. Y no es lo mismo tener el poder que tener la autoridad. ¿Sí? Y hay que construir de las dos cosas. Y me divierten esos jueguitos de palabras que quieren decir un montón detrás. Así es. Y vos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca, descubriste alguna clave para la Argentina, para este papel del campo del que estamos hablando. Porque muchas veces pasa eso. Los cargos públicos no solamente son para desempeñar, sino que son una especie de curso que uno sigue. Hice una maestría en políticas públicas. Sabía mucho,
me había preparado durante varios años para eso. Y a partir de diciembre del 2015, donde renuncié a mis trabajos, perdón, diciembre del 2014, un año antes, renuncié a mi trabajo para estudiar y aprender, para hacer un buen trabajo. Si me tocaba entrar a la cancha, igual aprendí un montón. Igual descubrí un montón de cosas. Descubrí cuestiones de la integración de la tecnología, descubrí cosas de lo difícil que es el cambio cultural, descubrí la importancia de la pesca, descubrí la importancia de cuidar los recursos, descubrí lo que antes no sabía de lo que es un país federal. ¿Sí? Hablar de federalismo, y a vos te gustan estas cosas, digamos, hablar de federalismo para mí es totalmente distinto antes que después de haber sido secretario de Agricultura. A ver, desarrolla esa idea que es tan interesante. Sí, porque cuando uno es chico y idealista, es federal y viene del interior del país, ve todas las cosas lindas del federalismo. Pero cuando te toca liderar, empezás a ver los costos del federalismo, las ineficiencias de algunas cuestiones y lo difícil que es ponernos de acuerdo y cómo copiarse las instituciones tienen que funcionar y lo difícil que funcionan las instituciones. Y en eso, dado mi rol, me tocaba, por ejemplo, ayudar en la coordinación de lo que son todos los ministros de Agricultura de las provincias argentinas. Y era un flor de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque además era donde primero se hablaba de política, el 80% y el 20% de futuro. 80%, las primeras reuniones era 99% de pasado, 1% de futuro. Y después de esos 4 años lográramos hablar 30% de pasado, 70% de futuro. Pero ese cambio, ese entrenamiento de ese grupo que era más poderoso en un país federal real, es más poderoso que la silla del secretario, hay que construirlo. Y hay que construirlo con información, generando confianza, trabajando metodología, no importa solamente imponer la agenda. ¿Sí? Y abrir el juego me costó en eso, Fernando, ¿eh? Pero justamente la política, en el buen sentido. Exactamente, la política con P mayúscula. Comprender a los otros también. Sí. Por supuesto, la política con P mayúscula es recontra importante para un país como el nuestro. ¿Sí? Y la cosa pública no es otra cosa que la res pública. ¿Sí? Y vos me decís, ¿qué sos de esto? Mirá, soy cada vez más republicano y cada vez más demócrata, ¿sí? Con todos los costos que ello tiene, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque me encantaría tener la velocidad en la toma de decisiones que tienen los chinos, ¿sí? O lo que tienen algunos países unitarios. Pero no somos así, nuestra cultura es más abierta. Pero ganamos en cultura y ganamos en república en la medida que abremos el juego, no en la medida que lo cerramos. La cosa está en encontrar la índole también del país, porque no es cuestión de meter esquemas ideológicos, sino ver cómo de hecho pasan las cosas. Evidentemente, con tu experiencia, hacen falta 4 años para que el 99% de conversaciones pasatistas se pase a todo lo contrario. Nos quedamos cortos, Fernando. El 1% digamos. Solamente. Sí, te puedo decir, mirá, nosotros habíamos hecho un plan a 8 años y le erramos, pero le erramos como visco al mate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas cosas nos quedamos sin el pan y sin la torta, porque la República dijo que no. ¿Sí? Y no reniego del no. Me da bronca y me dio mucha bronca, pero no renegamos de esas cosas. Es la realidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quedó por hacer de ese programa de 8 años? A ver. ¿Tenés 8 años? Sí. Y porque muchas cosas, y si querés, desde el cambio tecnológico, muchísimas cosas. De la incorporación del Estado, de la tecnología al Estado, muchísimas cosas. De la desburocratización, pero no la eliminación de cosas, sino de la transformación digital del Estado, muchísimas cosas. De las negociaciones internacionales con otros países y los socios, muchísimas cosas. De la integración entre organismos públicos, muchísimas cosas en el territorio. Del laburo con las provincias,
Del que laburo siguen con las, pendientes. por algunas sí, otras no, del laburo con las provincias para que las bases de datos de información sean las mismas, un montón. Yo soy de los que creen en la burocracia pública desde los datos, ¿sí? Y en la transformación digital del Estado. Yo soy de los que cree que hay una burocracia buena, ¿sí? Y la verdad que hay cosas muy buenas hechas. Lo que pasa que, y lo que pasa es que tiene que estar integrada para que sirva para la toma de decisiones. Y de lo contrario pasa eso justamente, lo dirá Susta, que se desaprovecha gente que podría realizarse personalmente y prestar servicios valiosísimos. Y porque somos, como país, en muchas de esas cosas nos transformamos en un asesino seriales de ideas. ¿Sí? Porque la ideología nos ciega. Porque pensamos que alguien que no piensa como yo en el 20% de las cosas, dice el 80% de las cosas mal, y por ahí alguien que no piensa como yo en el 20% de las cosas, sí piensa como yo en el otro 80%, pero por ahí no lo escucho. Ahora, existe, sale de esta conversación bien clarito, una actitud permanente constructiva en el país. En muchos casos se adelanta también al Estado. En mi industria sí. Claro, en ese sentido, como vos y tu familia, tu hermano, tu padre, tu abuelo, han sido más que pioneros, han sido portantorchas como en las Olimpiadas de CREA, de los grupos CREA. Sí. ¿Qué significa CREA en la Argentina? Wow, a ver, a mí me tocas mis fibras más íntimas, digamos, ¿no? Porque es mi escuela, porque es lo que aprendí. Mi abuelo Capel es el que trajo la idea de Francia, ¿sí? Un innovador institucional bestial, súper perfil bajo, ¿sí? Él dijo, che, tengo una idea, pero solo él era el que pensaba, ¿para qué una idea? ¿Con quién la hago? Y recién después el cómo. ¿Para qué? Para no matar las ideas. Entonces cuando lo ves, es una plataforma de ideas. Un montón de ideas florecieron. ¿Y qué es ACREA? ACREA es una organización de productores que aprende de los errores de los propios productores, pero solo en la medida que se ponen en común. Entonces es una forma de encarar la vida y ser empresario en un país difícil como el nuestro, en donde todos aprendemos de todos. ¿Sí? ¿En qué época apareció ACREA? En el 57. Es exactamente igual de viejo que el INTA. Es más, los fundadores de ACREA son parientes de muchos de los que empujaron la fundación del INTA. Eran las mismas conversaciones. Bueno, eran los temas pendientes. Por supuesto, y unos se encararon para resolverlo desde lo público y desde la generación de bienes públicos, y otros se encararon desde la generación de bienes públicos, pero a partir de las experiencias del sector privado. Y de experiencias comunes, experiencias colectivas. Es que es lo más socialista que hay, compartir las ideas. Por eso hoy decías, una ideología, sí, tengo un montón de ideologías mezcladas, ¿sí? Pero compartir los errores y aprender de los errores es totalmente revolucionario. Y había muchos errores por entonces. Así, igual que hoy, así. Un montón. Un montón. El que hace se equivoca. El que no hace nada ya se equivocó antes de arrancar. Con lo cual, el que hace todo perfecto, yo no lo quiero ni cerquita, porque ni siquiera se da cuenta de las macanas que hace. Y hoy en día, ¿qué ves en esa misma óptica, ¿no? ¿Cuáles serían esos defectos del agro que tiene que examinar ACREA? No, a ver, si querés, pues, que tengamos las políticas públicas que no entiendan al agro y que sea el proveedor de la mesa, sigue siendo un problema. ¿Sí? Todo el tema de desarrollo de tecnología aplicada sigue siendo un gran desafío. ¿Cómo integramos las cadenas de valor? Es un gran desafío. Pero se han hecho muchos avances y se ha procedido con mucho acierto en general en eso. Por supuesto que sí, pero vos me preguntaste qué falta. Yo te tenés digo razón, un montón. sí. ¿Sí? En la integración de tecnología hace falta un montón. Sí. En cómo gestionamos los datos colectivamente falta un montón. En donde cómo generamos un vínculo distinto con la academia para resolver los problemas, bastante.
y cómo contenemos a todo el AgTech y las nuevas tecnologías para que se resuelvan problemas reales, también. Ujú. Y cómo incorporamos a las siguientes generaciones en las empresas, también. Esto es un mar de pymes, ¿sí? 99, 97, 98% de empresas familiares. Y cómo muchas de las empresas se van desarrollando y creciendo en otras actividades y diversificando el campo mucho más allá del campo, me parece buenísimo y un gran desafío. Y cómo, nada, me encantaría, puedo charlar con vos toda la tarde de cosas que faltan, pero tiendo a pensar y tiendo a ver siempre el vaso medio lleno. Me encantaría el desarrollo de la acuicultura en alguno de nuestros lugares, me encantaría tener una industria, una forestoindustria diferente, me encantaría tener un desarrollo de agregado valor más grande. Pero entiendo por qué que no está. Con este nivel de presión fiscal, mi teléfono, ¿no? Acá sale 11 o 12 toneladas de soja. El mismo teléfono en Brasil sale 5 y en Estados Unidos sale 2. Con lo cual, ¿cómo voy a esperar el mismo desarrollo tecnológico en uno y otro lugar si el repago de eso es distinto? Allí hay uno de los defectos registrados, entonces, la política fiscal. Claramente, nuestra política fiscal es demencial. Ahora, ¿a qué lo atribuís eso? Es Nos salimos demencial. un poco, pero muy, muy poco. ¿A qué lo atribuís? ¿El Estado está tan quebrado que necesita sacar recursos de manera exagerada? ¿O es una mala política movida por ideologías? A y B son correctas. ¿Sí? O sea, la ideología es una excusa para financiar un país quebrado. Ajá. ¿Sí? Y siempre buscamos la priorización de la renta. El Estado busca la priorización de la renta de corto plazo en vez de hacer inversiones. Entonces, si la misma mirada que no hace inversiones en algunas cosas es sobre lo fiscal. Por eso tenemos un RIGI para la minería y no tenemos un RIGI para la agricultura, si la plata ya está. ¿Sí? Y no terminamos de entender, el Estado, la sociedad argentina, no el Estado, porque si la sociedad lo entendería, el Estado lo entendería, la sociedad argentina no termina de entender las oportunidades que se pierden de la mano de la agroindustria. La sociedad argentina no termina de entender que Brasil en los últimos, entendiendo esto, se transformó en el principal exportador de alimentos. La sociedad argentina no termina de entender que en Paraguay y en Uruguay la agroindustria sacó mucha gente de la pobreza. Pero mucha gente de la pobreza en los últimos 20, 25 años. Y bien decís agroindustria. Sí. Para mí, no se puede hablar solo del campo. Es parte del problema. Sí, la agroindustria es la integración de todas las cadenas de valor agroindustriales. Mi amigo Big Sam son 32 más pesca, digamos, si querés. Tomemos lo que quieran, pero van todas de la mano. No puedo poner la del morrón por un lado, la lechuga por otro. Todas tienen conceptualmente lo mismo. Insumos si viene de capital, que se lo proveen a un señor que es el que gestiona la fotosíntesis, que es el agricultor. Ese señor que gestiona la fotosíntesis produce productos vegetales o animales, commodities o especialidades, depende de lo que sea, cadenas cortas, la de la lechuga, que va directamente sin transformación a un lugar de consumición, pero claramente todas tienen o acopios o lugares para guardar o para mejorar o para limpiar antes de llegar al consumidor. Y después tengo todas las de procesados. Porque además yo las miro a nivel global. Porque si yo exporto maíz, ¿sí? ¿A quién le exporto maíz? Alguien que se lo va a dar para comer a pollos, pescados y vacas. ¿Sí? Entonces tengo que entender la lógica de ese mercado. Porque por eso te digo, Fernando, somos interdependientes. Aunque no querramos, somos interdependientes. Sí, es increíble que no lo queramos, ¿no? Mira, una pregunta bastante frecuente es
¿Qué ha pasado en Paraguay, en Uruguay? En Brasil ya son palabras mayores todavía. Pero para que nos hayan sacado esas ventajas que acabas de explicar cuáles son. ¿Y vos qué respuesta darías a eso? No es que nos sacaron, nosotros elegimos otra cosa. Elegimos equivocado, apostamos a perdón. Por eso, ¿en qué consistió esa apuesta? A sacar antes de invertir. Ajá. Siempre apostamos a sacarle la renta y entonces no dejamos que invierta. Para mí es simple. La reinversión es cero o muy baja. Ajá. Porque la política fiscal siempre fue repartirlo y no inteligentemente, sino la imposición que tiene la Argentina en esto, los derechos de exportación son a nivel nacional, pero los ingresos brutos son a nivel provincial. El efecto es el mismo. Que en los dos casos es sumado. Y además, no sé exacto, pero más de 15 años de los últimos 20, no solo derecho de exportación, ingresos brutos, ingreso a las ganancias, impuesto a las ganancias, todos los impuestos, sino además un tipo de cambio diferencial. Es decir, un cóctel de medidas, ¿no? Negativas. Una locura. Que hemos tenido momentos que te lo muestran claramente, como el 2013, cuando, no me acuerdo ahora si fue 2013 o 2014, pero una tonelada de trigo era el trigo. Teníamos, siendo un país exportador de trigo, llegamos a tener el trigo más caro del mundo. Una tonelada de trigo valía lo que valen 2 toneladas de soja. Chocamos la calecita, Fernando. Claro. Y con lo cual el interés de los compradores disminuye muchísimo. Es una locura. Te miran y se mueren de la risa, no lo pueden entender. Sí. Bien. La ventaja, si podemos llamarla así, es que son productos que los compradores potenciales tienen que adquirirlos, porque el alimento no es un bien prescindible. Sí. Por eso cada vez somos más comoditizadores para eso. Pero bueno. Sí. Bien, Fernando. Pero también es evidente que tenemos que cuidarnos de las posibilidades que se están dando en otros países. El caso de Brasil es asombroso, porque de ser un país que importaba alimentos, en gran medida de nosotros, que se convierta en el gran exportador mundial a través de buenas políticas, esencialmente, porque no han tenido un cambio climático benefactor, no ha habido nada. Con todos los gobiernos hicieron lo mismo, Fernando. Sí. Hubo gobiernos de extrema derecha y de extrema izquierda. ¿Sí? Y la política fue clara. Y también se ve con este bloque, el bloque parlamentario sí, eso. El interagrícola. La bancada rural. La bancada rural. Eso acá no, aunque se ha intentado, se sueña, cuesta mucho hacerlo, parece. Terminan prevaleciendo otras cuestiones de sector sobre un signo tan importante como... Sí, pero también... Que es una representación adicional. Y lo que pasa es que si vos le decís a un productor cualquiera que tributa hoy el 26% de retenciones, pero en el 2015 era el 50% de retenciones entre retenciones y tipo de cambio, vos le vas a pedir un 1% de su facturación para armar la bancada ruralista y te saca a bolsazos, y tiene razón. Sí. ¿Sí? Sí, y acá el mismo productor lo paga en sus impuestos, pero no lo ve. ¿Sí? Ajá. Es decir, la deformación ha llegado muy lejos también en este aspecto. Claramente. O sea, las deformaciones y los engendros son estructurales, no son coyunturales. ¿Y vos crees que se relacionan nada más que con el mundo de la política? ¿O hay...? No, también hay la parte de las sociedades tienen que... y las empresas, a un montón de gente y no solo a la política le conviene esto, A todas las industrias prebendarias que viven del Estado le conviene seguir sacándole la sangre al campo. Si alguien tiene que pagar la cuenta, o el 9% de ingresos fiscales, que son
los derechos de exportación, de dónde van a salir, perdón, no, me equivoqué. El 1 o el 2% que son las retenciones del PBI total, ¿a quién se lo van a sacar? Sacáselos al campo. O sea, eso es parte, el empresariado es culpable también de eso, ¿eh? Pero la clave de todo eso es que el campo tiene mucha sangre para que se la chupen. Lo que pasa que no es solo eso. Tiene bajo nivel de representación, se la pasa laburando en el campo en vez de dar vuelta por otro lado, ¿sí? Y si no labura, no come. ¿Sí? En cambio, los otros, no puedo decir lo mismo de todas las industrias. ¿Sí? Porque hay que ser competitivo en este contexto. Claro, claro. Ahora, respecto de la industria, esta transformación que ha ido teniendo el campo y que lo hace hoy, bueno, ese gran ecosistema, como decíamos al principio, es en realidad la base para la industria válida, para el presente y para el futuro. Quiero decir que... Sí es competitiva. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque... O si es eficaz, porque puede haber productos que no tengan competidores. Exactamente. Sí es competitiva. Nos ha pasado en los últimos 20 años que batimos récord mundial de exportación de trigo, pero porque el valor de los productos industrializados era menor que el valor del trigo. Lo que pasa que retenciones más prohibición de exportaciones te generaba una sobreoferta local que creías que agregaba valor, pero era mentira. ¿Sí? Y nos hemos creído esas mentiras a lo largo de las décadas. Es fácil. Cuando te regalan la plata, es fácil creer mentiras. Y cuando la plata es de otro, más fácil. Puñalada en panza ajena no duele, Fernando. Tenés dichos de campo también para corroborar tu condición de criollo. Son re gráficos. ¿Sí? Es la forma volviendo en Senasa. ¿Cuál es el horizonte en que se mueve la producción de alimentos en la Argentina? ¿Es sana? ¿No lo es? Los productos deben estar llenos de otros octógonos del arma. ¿Qué impresión tenés en base a tu experiencia? A ver, mi experiencia... Se relaciona, claro, con las conductas dietéticas de la población, evidentemente. A ver, mi experiencia es que tenemos productos muy, muy buenos, pero no en todos los lugares lo mismo. Porque tenemos otro problemita, Fernando, que es la informalidad. ¿Sí? Entonces, lo de exportación es de primera calidad internacional, si no, no lo exportarías. Pues además no somos un país confiable, con lo cual a nosotros nos controlan mucho más que otros países. Pero el problema es que tenemos unos niveles de informalidad muy grandes. Y una informalidad fiscal me preocupa por los ingresos públicos, pero la informalidad sanitaria me preocupa más. ¿En qué consiste esa informalidad sanitaria? Y no hacer lo que hay que hacer y decir que lo hago. Imagínate, para alguien que se quiere jinetear los ingresos brutos y el impuesto a las ganancias, tener gente trabajando en blanco no le hace mucho placer. Y cuando vamos a lo sanitario, lo mismo. Hay muy pocos que son solamente informales en lo fiscal. ¿Sí? Bien. No, que estaba escuchándote con mucha atención, porque son cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos. Por supuesto, y hacen a la salud pública. Sí. O sea, porque cuando alguien se infecta con Escherichia coli por una lechuga mal lavada o esas cosas, el problema es de los hospitales, no es del productor. Además está ahí el tema de las inspecciones municipales. Hay un montón, ahí es parte de nuestro problema, que tenemos muchas instituciones que deberían hacerlo y no lo hacen. Cierro esta idea, digamos, ¿no? Porque vos me preguntaste sobre la inocuidad de los alimentos en la Argentina. Somos un país exportador. Exportamos a más de 180 países. Exportamos cosas muy sensibles, como son los alimentos, como son muchos productos medicinales, con lo cual la calidad está. Lo que pasa es que no es lo mismo el estándar sanitario para exportar a algunos países que lo que consumimos nosotros. Eso nos genera
un doble estándar sanitario, donde la política no ayuda, que tenemos una superposición de instituciones. Vos hablabas de los municipios, eso es responsabilidad del municipio, sí, pero si lo del municipio se hacen los chanchos rengos y no hacen lo que tiene que hacer, tenemos problemas de Escherichia coli, de triquinosis, de un montón de cosas. Por eso, como yo te decía hoy, que nos faltó mucha coordinación entre nación, provincia y municipios. Cuando nosotros vemos la película de Estados Unidos, los federales, ¿qué son los federales? Los federales son los que coordinan a las provincias para ponerse de acuerdo. ¿Sí? Y por eso el tráfico federal de alimentos es responsabilidad del gobierno central, porque todas las provincias delegan el gobierno nacional para decirle, che, si yo me mando una macana mandándole de la provincia A a la provincia B un alimento en mal estado, le cargo la cuenta de salud de la provincia B. ¿Sí? Entonces ahí es parte del problema. ¿Sí? No es federal porque se le ocurrió a un funcionario. Está re bien pensado. Alberdi era un genio. ¿Sí? Y eso ha sido la imitación de Estados Unidos, para quienes ha sido más fácil en realidad, porque ha sido un proceso de unión entre estados que eran muy diversos entre sí. ¿Y nosotros? Nosotros no tanto. Contra diversos. El litoral pero en nuestra evolución decimos, te digo, ya que mencionaste a Alberdi, se dice muchas veces, las provincias constituyen la nación y entonces son el origen. Pero en realidad tanto así no es. Cuando nos acordamos del 25 de mayo de 1810, todas las provincias formaban parte de una unidad, un estado unitario, que era el virreinato. Y su sucesión ha sido la República Argentina, de modo que eso es bastante discutible. Pero en cambio los norteamericanos, Estados Unidos, efectivamente eran estados autónomos, pero ellos no tenían relación entre sí. Fue un esfuerzo. Algunos hablaban inglés, otros hablaban francés y otro español. ¿Sí? Pero claro. Y la Louisiana la compraron en otro momento. Sí. ¿Sí? ¿No? Podemos charlar un rato de historia también. ¿Ves todas las cosas que tenemos para hablar, Ricky? Y ahora te están reclamando. Sí. Me van a llevar a otro lado, esto es así. Bueno, te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias, Fernando, un gusto. Y te espero para seguir otra vuelta. Muchas gracias. Por favor. Hoy hemos hablado con el ingeniero Ricky Negri, y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.